Entonces, bienvenidos todos a nuestra sesión 152. La hemos llamado la Carta al Padre. Bienvenidos a los exjesuitas, sus esposas, los familiares. Algunos invitamos a mi hermano, por ejemplo, y a otros invitados que hayan venido. Tenemos una sesión donde nuestros invitados más importantes serán nuestros padres. La gran mayoría o todos ya gozando de otra existencia diferente a la nuestra. Hace poco celebramos el Día del Padre en muchas partes del mundo y probablemente recibimos manifestaciones de cariño de nuestros hijos y hasta de los que tienen nietos, pero no tuvimos que escribirle o darle nada a nuestros padres, solo pensarlos y rezar o alguna cosa. A raíz de un artículo publicado por Chucho Ferro en el Heraldo de Barranquilla y también en nuestro blog, surgieron varios comentarios con evocaciones de nuestros propios padres que nos llamaron la atención a los organizadores de estos eventos y por eso quisimos convocar al grupo para recordar, reflexionar ahora después de un tiempo y resumir experiencias y aprendizajes de unos con otros en esta fraternidad que tenemos de tanto tiempo atrás. Probablemente nuestras cartas serán muy personales y llevarán lógicamente nuestra marca individual y probablemente reflejen nuestra relación personal con nuestro Padre. Les pido que respetemos lo que cada uno comunique, agradezcamos la generosidad que tiene cada uno de revelarnos eso tan personal y sagrado y como siempre aprendamos de las experiencias de unos y de otros. Al final, solo comentaremos lo aprendido durante la experiencia grupal y cerraremos la sesión. Hoy tengo registrados los siguientes participantes: Pedro Benítez, Marta Ferro, Samuel Arango, Vicente Alcalá, Jorge Luis Puerta, Juan Gregorio Vélez, Jesús Ferro, Rosario Rodríguez, Julio Hidalgo, Alfredo Cortés, Darío Gamboa y Bernardo Nieto, si alcanza a salir, y si no la va a leer Jorge Luis Puerta. Bernardo está en una cita médica. Entonces, con ese orden y con esa introducción, lo que quiero entonces es que empecemos y Pedrito... Está pidiendo la palabra Jaime. Está pidiendo la palabra Jaime. Jaime también. Jaime y Marta. A Jaime y Marta. Perfecto. Ustedes llegan el segundo turno. Adelante, Pedro. Comienza con tu carta. Bueno, no, muchas gracias por este espacio, Darío. Muy amables y un saludo muy especial a todos. Entonces voy a proceder a leer la carta que hice. Querido padre, orgullosamente tengo que empezar diciendo que tengo el mismo nombre tuyo, Pedro José Benítez, lo cual para mí fue y sigue siendo un hermoso privilegio. La verdad, después de que te fuiste, no había intentado escribir sobre ti o escribirte a ti. Qué bonita experiencia. Te cuento que ahora que soy padre y tengo 3 bellos nietos, puedo entender con mayor profundidad y amor lo que tuviste que vivir conmigo, nuestros 5 hermanos y nuestra querida madre María Elena. Lo primero entonces es agradecerte por darme la vida y por cuidar de mí y mis hermanos durante toda la vida de casado. Tu infancia transcurrió en Chiquinquirá, población que te vio nacer, en la que estaba establecida tu familia. Varias veces he ido a esa ciudad y me conmueve cada vez que voy. Todavía está tu casa en una de las esquinas de la plaza principal, al lado de lo que hoy es la Basílica de Chiquinquirá. Cada vez que voy, aún me sobrecojo al ver la casa esquinera. Me imagino todo lo que viviste allí con tus hermanos, mis tíos, al amparo de Jesús y Carlina, tus padres. Te gustaba de pequeño llevarnos allí y nos quedábamos en un hotel que es el Hotel Saravita, que aún existe hoy en día. El desplazamiento era en el tren que tenía una estación allí. De esos paseos también me quedó el recuerdo imborrable de la Virgen de Chiquinquirá, a la cual guardo cariño, reverencia y agradecimiento, y con frecuencia voy allá a visitarla. Después de vivir un tiempo allí, te desplazaste a Bogotá con tus padres y viviste también en una casa detrás de las eclesiásticas. Tu padre tenía un almacén de miscelánea que llegó a ser reconocido. Tu situación económica, que no era holgada, te permitió trabajar allí y estudiar bachillerato en el Colegio San Bartolomé Mayor y luego hacer estudios contables. Tu primer empleo fue el Banco de la República hacia el año 1930
y allí permaneciste hasta pensionarte cerca del año 1968, es decir, 38 años. Tu cargo por mucho tiempo fue director de Relaciones Humanas, por lo que recibiste a muchos de los funcionarios del banco. Aún después de retirarte, cuando por circunstancias de mi trabajo iba al banco, me saludaban por lo que llevo el mismo nombre tuyo. Mi hermano Guillermo heredó de ti el poder trabajar luego en el banco y eso nos permite entrar hoy en día en el Club del Banco de la República Choquensa que algunos conocen. Te casaste luego con mi madre, María Elena Pontón. Te conociste con ella porque ella entró a trabajar al banco, privilegio que tenían pocas mujeres en esa época. Le llevabas 15 años, que era algo más o menos usual en ese entonces, y de ese matrimonio somos 6 hermanos, que lo que recibimos de ti fue siempre cariño y apoyo, y nos enseñaste a estar unidos y valorar la familia. Cuando yo nací tenía cerca de 45 años, era una distancia apreciable, por eso yo creo que te guardé profundo respeto y admiración, y así lo sentía en nuestro entorno. Aprendí de ti muchas cosas: rectitud, honestidad, sensibilidad social, sentido del deber, respeto y responsabilidad, y el compromiso, entre otras muchas cosas. Me inculcaste los valores católicos y los cimientos de la fe que conservo y practico. A veces te sentía demasiado serio, pero eso lo complementaba mi madre Elena, pues ella era una caja de música que, a pesar de ser diferentes en muchas cosas, te quiso, admiró y respetó y apoyó siempre. Ella parecía menos fuerte que tú, pero creo que hubo momentos en que tú te apoyaste en ella, que era un ser muy especial del cual también tengo huellas imborrables. Nos educaste a todos en colegios con los que te identificabas en formación y todos finalmente fuimos profesionales. Nuestros hogares diferentes cada uno, pero con el sello tuyo de unidad, continuidad, respeto y valores. No fue tampoco una tarea fácil educarnos a todos por la diversidad de personalidades. Habría muchas anécdotas que contar y en las cuales fuiste protagonista. Mi madre, que era muy gocetas, te caracterizaba cariñosamente en muchas de ellas y te hacía sonreír. Sé que pasaste momentos felices, pero también difíciles, como aquel 9 de abril, o cuando uno de mis hermanos se casó, pero se separó después de un tiempo y volvió a reunirse con su esposa. No quisiera extenderme más, pero quiero dejarte un mensaje final. Padre, te quiero y admiro desde la eternidad donde estés. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Uf, por todo lo que me diste y formaste, por tu compañía y apoyo en todo momento. Fuiste mi faro y mi guía. Gracias porque te debo buena parte de lo que soy. Y gracias por tu creencia en Dios que me transmitiste y que asimilé y que desarrollé posteriormente. Solo me queda un hasta pronto. Sé que en la fe nos encontraremos más adelante. Espero que tengas preparado el camino y la posada. Te quiero inmensamente, Pedro. Qué bien, Pedro. Gracias. Qué bien, Pedro. Qué Gracias, bien. gracias. Qué lindo, qué lindo. Como ven, va a ser una reunión con todo el corazón de todos, de manera que estamos contigo, Pedro, y todos estoy seguro que vamos a tener dificultad. Sigue Marta y Jaime. Adelante, Marta y Jaime. Liberen el micrófono. Ya, ahora sí. Querido viejo, estoy feliz a raíz de la gran idea de nuestros amigos jesuitas de poder escribir lo que usted significó y significa en mi vida y a su vez poder compartirlos con este grupo de personajes. Desde muy chiquita lo admiré por el ser un verdadero católico, dando ejemplo de vida en todos los roles que desempeñó. Gracias por habernos enseñado a ser democráticos y aprender que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y necesidades. Gracias por ser ese esposo que fue con mi mamá, con detalles que demostraban esa locura de amor por mi vieja. Cuando yo llegaba cualquier día y encontraba un ramo de flores y preguntaba, ¿hoy qué se celebra? Y me contestaba, hace 40 años salí por primera vez con Isabel. Y así, con su mamá, y así N veces en la vida. Gracias por enseñar a sernos honestos y decir la verdad fuera lo que fuera. Viejo,
Usted fue el mejor ser humano que conozco, padre, esposo, hijo, hermano, amigo, profesionalmente maravilloso y un ingeniero de tueta. Todos los sábados, desde hace 18 años que no nos vemos, pienso y recuerdo que era nuestro día de encuentro, de juego, de risas, de recuerdos y anécdotas de la vieja que ya nos había dejado 4 años atrás. Mis hermanos me dicen que yo no lo dejo ni un minuto en paz, y en realidad es así. Lo vivo llamando, invocando, y son muchos los milagros, yo los llamo así, que me ha hecho. Y además tenemos un acuerdo para saber que estamos juntos. Yo miro los relojes del celular, del carro, cocina, etcétera, y veo las 11:11, 4:44, 3:33, y así yo sé que estamos más conectados. Todos los días me lo imagino arrunchado con mi mamá y con mi hermana Tita. Doy gracias a la vida por haber tenido semejante papá. Se le quiere, Marta. ¡Qué belleza, Marta! ¡Qué lindo! Yo voy a tener que conseguir Kleenex o pañuelo porque esto va a ser muy emocionante. Sábana. Gracias, Marta. ¿Sigue Jaime? Un poco disidente porque yo no escribí carta. Yo únicamente les quiero comentar que me comunico mucho con mi papá, lo sigo admirando en momentos difíciles y de tomar decisiones, lo tengo muy presente y muchas veces al actuar me pregunto cómo actuaría mi papá y trato de seguir por ese camino. La verdad, yo soy un poco tímido para expresar lo que yo quisiera decir sobre mi papá. Lo único que quiero comentarles es que si yo volviera a nacer, quisiera volver a tener el privilegio del mismo papá. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Excelente. Sigue Samuel Arango. Libera tu micrófono, Samuel. Te escuchamos. Bueno, dos cositas. Primero, hace unos años yo pensé que le doy a mis hermanos de Navidad y me senté y elaboré un pequeño folleto con la vida de mi padre, en donde introduje la historia de su vida, que como la de todos ellos fue luchada, de mucho trabajo, en fin. Lo que han dicho ustedes, ese es un padre. Así era mi padre, pero también terminé hablando un poco de mi madre cuando fueron una pareja bellísima. Incluso lo hice también con mi suegro, que para mí ha sido un otro padre, porque mi papá murió hace 40 o más años, pero también lo hice con él porque le debo mucho, siguió siendo padre tanto de Marta como de mí. No voy a leer una carta mía, voy a leer una carta de mi hijo que me envió en el último día del padre. Esa carta refleja lo que yo traté de inculcarles y refleja también lo que yo siento frente a mi padre. Voy a tratar de leer porque ustedes saben que tengo muy limitada la visión, pero voy a intentarlo. Samuel, si necesitas ayuda, lo puedo poner para que lo lean mientras tú vas leyendo. Ah, perfecto. Tú lo tienes ahí, sí. Lo tengo. Te lo voy a poner en la pantalla, Samuel, y tú me dices, y tú lo lees. Un segundito. Voy empezando. A ti, Samuel, mi padre, nuestro abuelo,
construido de amor, relleno de cariño, escribo versos en el lienzo del viento, una melodía tejida con hilo divino. Hombre valiente, de fortaleza sin medida, tan guerrero como un sol incansable y a la vez sensible, amante de la vida. Sus dos caras para nosotros invaluables. Nos enseñaste a caminar por el camino de la verdad, con el norte siempre señalado por valores. Sabiduría, en tu sabiduría encontramos la libertad de ser quienes somos, sin temores. Poeta de la vida, esculpiste con tus palabras letras eternas en nuestros Corazones. corazones grabadas. Fotógrafo del amor con tu lente capturante. Momentos de cariño que nunca se desvanecen, siempre durante. A la esencia, no sé, la esencia de la familia nos mostraste con ternura, nos enseñaste que el amor siempre es la cura, unidos a través de la risa y la tristeza, siempre juntos, una fortaleza. Por ti, Samuel, soy hoy lo que soy. Tu amor y tu guía en mí siempre están. Mi corazón susurra en un eco que no cesa. Padre mío, gracias. Abuelo amado, por tu gran herencia. Día del Padre, nuestro eterno guerrero. Distancia, aunque la distancia se haga grande, aunque el tiempo sea un velero, siempre estarás en nuestros corazones, en la luz de cada amanecer. Samuel, nuestro padre, nuestro abuelo, tu amor nunca dejará de ser. Alejo. ¡Qué belleza, Samuel! ¡Qué belleza! Y qué belleza escucharte, Samuel, y saber que ya recuperaste tu lectura. ¡Qué maravilla! Felicitaciones, Samuel. ¡Wow! Bueno, seguimos. Vicente Alcalá, ¿ya está? Vicente, yo lo vi entrar. No, no está. Entonces, el siguiente es Jorge Luis Puerta. Adelante, Jorge Luis. ¿Me permite compartir pantalla? Por favor, adelante. Ya, ok, puedo, ¿no? Sí, claro. Y también quiero compartir con ustedes el texto. Un segundito. ¿Se ve bien? Se ve bien, muy bien. Perfecto. No sé cómo comenzar esta carta. No sé cómo dirigirme a ti. Querido papá, demasiado. Hola papá, tampoco me sale. No estás vivo. Entonces me doy cuenta de que no era fácil para mí comunicarme contigo. Así que dejémoslo por ahora en papá. Hubiera querido escribir esto antes de tu muerte o luego de ella. No fui capaz. Ahora lo hago solo para tratar de entender.
porque como no creo ni en la resurrección ni en la otra vida, historias que nos inventa la angustia por trascender, es solo retórica ponerte como destinatario de lo que trato de escribir. Desde hace unos 30 años tu presencia me ronda, sobre todo cuando estoy solo y me das miedo. El miedo para mí es como un temblor frío, interno, que me eriza toda la piel y termina manifestándose casi con dolor en los brazos. Para exorcizarlo, tengo que ir a la ducha. No sé por qué, ahí es donde te creo. Descorrer con decisión la cortina y comprobar que no estás. No supe perdonarte y Tota, mi hermana, me lo reclamaba al final de tus días, el comportamiento de macho que tuviste con ella y con mamá. Tota para ti era una putica solo porque regresaba tarde en la noche de la universidad. Mamá fue la mujer abnegada que en silencio, siempre en silencio, trataba de darte gusto en todo, hasta en el amor, pienso yo, porque nunca oí sus quejidos amorosos aunque dormíamos cerca. Solo sabíamos que cuando cerraban la puerta era porque querían quererse. Ese silencio se rompió solamente una vez, cuando desde abajo del departamento donde vivíamos, la silbabas, apurándolo para ir al cine. Salió a la ventana gritándote que no la esperaras, que si querías, te fueras solo. Fue el único acto de rebelión contra ti que presencié en toda mi vida. Y fue como una llovizna fresca, fresquísima en mi interior. Un por fin plenamente sanador. El mismo que experimenté cuando yo descansabas en tu ataúd en Villeta y ella, frente a ti, comenzó a repartir tus pertenencias entre mi hermano, yo y algunos otros que estaban allí. Ese acto de plena libertad de mi madre me llevó a identificarme totalmente con ella y me robó todas las lágrimas, si alguna vez las tuve, para derramar en tu memoria. Memoria extremadamente dolorosa, que aún llevo conmigo de cuando debía tener 5 años y estábamos en la serranía, la finca que teníamos cerca de Santandercito. Me encontraste llorando por algo que había sucedido. Me llevaste hacia un hormiguero, me agarraste de la mano, me la obligaste a meter allí, dejándome solo y diciendo, ahora tienes por qué llorar. Todo esto te lo agradezco. Me ha dado una especial sensibilidad para detectar sentimientos machistas contra los que tenemos que luchar diariamente y me ha servido también en la educación de mis hijos. Nunca les haré lo que él hizo conmigo, me decía. Al mismo tiempo, y era contradictorio para mí experimentarlo, era de una simpatía extrema en las reuniones sociales, en las fiestas con los amigos y con la familia ampliada. Excelente contador de historias. Tota y yo te esperábamos con ansias después de tus viajes y tirados en el suelo, te escuchábamos con la boca abierta. Renombrado bailarín, las parejas casi hacían cola para tener la oportunidad de bailar contigo. Pero lo mejor que tenías era tu amor por el campo. Le agradezco a la vida porque mi último recuerdo tuyo fue verte cargar al hombro la bomba con la que jalabas agua del río para la casa ya cerca de los 80 años. Mamá quiso que yo te pusiera el Cristo entre sus manos en el ataúd, pero yo me negué. Supe que no quería verte muerto. Los viajes al campo, a la naturaleza, era delicioso hacerlos contigo. Nos ibas tomando examen de los cultivos que veíamos en el paisaje y que nos habías enseñado a reconocer desde lejos. A mis 9 años monté a caballo contigo. No olvido la sensación de libertad y de grandeza. Hacia los 13 me dejaste montar a Lucero, tu caballo preferido, y tampoco abandonaste las pruebas de macho conmigo. Hincaste el anca del caballo con una hoja de cactus con todas tus fuerzas y el pobre joven aprendiz de jinete, hasta el sol de hoy, no entiende cómo se sostuvo en la silla. Creo que fue por el puro orgullo de no caer. Controló al pobre animal, desesperado, y te oyó decir casi en voz baja, ya puedes montar solo. Lo mismo te puedo decir hoy. Puedes estar tranquilo. De los 10 bisnietos que te ha dado la vida, 4 viven en el campo.
Oleana, la segunda bisnieta que vuela de la casa nido hace poco, partió a California. Va a ser un preuniversitario en una escuela granja que se sostiene con los ingresos generados por el trabajo de los alumnos en ella. Si ese fue tu legado deseado, lo estamos viviendo hoy. Gracias. Gracias, José Luis. Jorge Luis, qué cosa, qué belleza. Muchas gracias. Voy a volverla eso. Gracias, Jorge Luis. Excelente, excelente. Goyo, Juan Gregorio Vélez sigue en la lista. Adelante, Goyo. Carta a don Gregorio, señor Gregorio Antonio Vélez Uribe, Residencias Celestiales. Querido papá, aprovechando una sugerencia de nuestros amigos de toda la vida o ex-jesuitas, me siento a escribirte esta sencilla carta de reconocimiento y gratitud. Ante todo, quiero reconocer lo que significaste en mi vida. Fuiste mi modelo de persona sencilla, alegre, servicial, optimista, algo en exceso, hombre confiado, cariñoso, respetuoso, de sueño profundo, buen jugador de billar, de aguardientes medidos, cantante y silbador. Fuiste un excelente hijo, hermano, esposo, padre, tío, vecino, amigo, patrón, consejero, ciudadano y muy especialmente católico practicante. Después de la muerte de Luis Jaime, tu hijo menor y compañero de infancia, supiste aliviar mi soledad, haciéndome tu acompañante en las visitas a las fincas de ganado los sábados y tu mandadero de los almacenes en los días de vacaciones en Medellín. Recuerdo mis idas al banco a consignar las ventas del día anterior con apenas 11 años y casi sin alcanzar a ver al cajero detrás del mostrador. Cuando monto a caballo recuerdo nuestras vueltas a la finca, cuando me pedías que te arriara o acercara una ternera que estaba muy arriba en la montaña y que querías ver. También recuerdo mis pinitos de conductor cuando me pedías que volteara a parquear el campero. Cuando estaba cerrando negocios de ganado y no había acuerdo en el precio, pedías mi concepto y yo, dándome las de Salomón, decía, partan la diferencia. Tus juegos matemáticos mentales aún hoy me acompañan. Juego a sumar los números que dice una cajera en voz alta mientras ella usa la calculadora. Alguna vez le dije que mi total era distinto y descubrió que había digitado mal un número. Lástima que no hayas podido realizar tu sueño de ser ingeniero únicamente porque en la ceja no había optómetra para corregir tu astigmatismo que te hacía doler la cabeza cuando estudiabas. Muchas otras virtudes y anécdotas podría reconocer, pero es mejor ser breve, lección que también me diste. Paso ahora a agradecerte la confianza infinita que tuviste siempre en mí. Me diste llave de la casa cuando aún no alcanzaba a tocar el timbre. También el pase de conducción a los 15 años. Cuando yo iba a las fiestas de los amigos, me enviabas en carro, porque estabas más tranquilo con mi regreso a casa. Tu consejo de dejar servido el último trago me ha liberado de muchas borracheras que suceden por varios últimos tragos. La tarde que ingresé a la compañía de Jesús, me llamaste aparte para darme la bendición y dos consejos que me han acompañado y agradezco siempre. Mijo, quiero que seas de silla y de carga, figura para señalar que debía servir tanto para labores intelectuales como materiales y prácticas. Y mijo, quiero que no seas ni de los muy nuevos ni de los muy viejos, otra figura para indicar el equilibrio entre innovador y conservador. Cuando ya ordenado de sacerdote, dirigí unos servicios espirituales para caballeros en la casa de la Colombier de la Ceja. Tú participaste en ellos y me acolitaste las misas. Allí te agradecí y vuelvo a hacerlo ahora
la fe coherente que me inculcaste. También debo agradecerte el respaldo que le diste a mi decisión de retirarme de la compañía de Jesús para casarme. Cuando terminé de contar esa decisión, tú interviniste de primero con la expresión: eso me parece muy honesto de tu parte. Innumerables dichos y frases en donde te cito me han servido para manejar muchas circunstancias en la vida, unas pocas. No creer en tanto microbio. No hay que ser inteligente, hay que hacerse cerca de los inteligentes. Ante los dineros fáciles e inexplicables decías: gutopó, gurrobó. Se encontró una huaca o se lo expropió a alguien. La única tierra que me quedó está en el ombligo. Quebraste al final de tu etapa productiva. En fin, papá, gracias por ser lo que fuiste, por darme la vida y educarme para servir y hacer felices a muchos. Gracias por el valor de la familia, especialmente cuando luchaste por mantener unidos a tus hermanos. Gracias por sembrar en mí la esperanza de un reencuentro definitivo contigo, allí donde tú y los que ya han partido están. Un beso, papá, de tu tocayo, que también usa marcapasos como tú, Goyo. Qué belleza. Goyito, qué bello, qué bello. Gracias, 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 Goyo. Qué belleza de carta. Bueno, no hay comentarios. Adelante, Chucho Ferro. Chucho, tienes el turno. Libera tu micrófono. Listo, ¿ya? ¿Ahora sí? Ya, te oímos. Ok, buenas tardes. Buenas noches para los que están en Europa. Para los que estén por allá en Australia, no sé, buenas mañanas. Como tú estuviste en Australia, Darío. No, hombre, gracias por este momento que he estado también escuchando las intervenciones de ahorita de ustedes y las otras que vendrán. Ustedes saben que yo escribí mi carta y la publiqué, pero quería releerla aquí con ustedes y degustarla y añadir un par de frasecitas que se me han pasado por la mente en estos días, ¿no? ¿Se acuerdan que yo puse carta al padre? Y decía que de sus obras, y no la menor, Franz Kafka escribió la carta al padre, que nunca envió ni permitió que la enviaran al destinatario. Al volverla a cumplir, al cumplirse los 99 años de su muerte, el pasado 3 de junio, sentí el golpe de la rabia y la mala relación que el gran escritor de Praga mantuvo con su progenitor. Contrariamente, en la historia del judaísmo, al que pertenecía Kafka por sus ancestros, quedó escrita la historia milenaria que el libro del Génesis transmite sobre el amor de Jacob o Israel por su hijo José, a quien sus hermanos se encuentran en Egipto, convertido en primer ministro del faraón. Al regresar a Canaán, le llevaron la noticia como si fuera una carta al padre que daba por perdido a José, contándole que su hijo vivía y había enviado con ellos, además de burros cargados de víveres, las carretas para que lo trasladaran a Egipto. Jacob dijo: todavía vive mi hijo José y le veré antes de morirme. Es un testimonio de amor mutuo entre padre e hijo que se conserva aún en la memoria de los pueblos de la tradición judeocristiana. En el Día del Padre se mantienen conceptos sobre la paternidad que difieren entre sí. Unos estrechamente ligados a la concepción romana del pater familias, más jurídica que afectiva. Remarca la idea de la paternidad como sometimiento de la esposa y de los hijos, a la que se agrega el derecho a la sucesión de los bienes materiales. Otros, anteriores a la concepción romana, muestran cómo se entendía el sentido de ser padre en la Grecia antigua.
ligado al objetivo natural que es la generación y educación de los hijos, pero acentuando a la vez su figura heroica, como la de Eneas, que cargó sobre sus hombros a su anciano padre Anquises para salvarlo del incendio de Troya. Imagen que ha quedado en la literatura y en el arte como ejemplo conmovedor del amor filial. Un escritor de nuestros tiempos, Albert Camus, dejó un esbozo tierno de su padre en un libro de recuerdos que se titula El primer hombre. Bastante curioso, porque a la devoción de la infancia se derrama en su madre, a través de la cual sabía quién era aquel hombre, su padre, que tuvo que dejarlos para ir al frente de guerra como un soldado. Del padre que tuvieron, pero que ya no está presente, muchos conocen por otros lo que ellos fueron y significaron en sus vidas, como lo estoy escuchando hoy precisamente en palabras de ustedes. Sin tener un recuerdo preciso y definido, supe por testimonios de mi familia que mi padre me sacaba a pasear cuando yo era un niño, todos los días al finalizar la tarde. Pero al poco tiempo, a mis 3 años, mi padre murió. La memoria difusa del padre ausente sigue palpitando en mis manos, que imagino agarradas a su amor paternal. Y también, ese sí, tengo el recuerdo y la imagen viva de estar a los 3 años casi en un patio de Matarratones, sentado en una silla de infancia y llorando, mientras la criada me decía, tómese la sopa, tómese la sopa. Y yo no podía pasar ni una cucharada, porque en el fondo de mi mirada, que era el fondo de un cuarto más allá del patio, estaba el féretro de mi padre, que había muerto esa mañana, y le estaban echando sacos de cal. Y ese recuerdo, como dice la cal, me calcina. Gracias. Qué bello, Chucho. Gracias. Qué belleza, Chucho. Muchísimas gracias. Tú fuiste el inspirador de esta sesión y gracias por tu intervención. Tiene la palabra Rosario Rodríguez. Libera tu micrófono, Silvio. Pues espero ser capaz. Dale. Como bien dices, estas reuniones tienen tanto sentimiento. Espera, se te fue. Silvio. ¿Estas reuniones tienen tanto sentimiento? Sí. Estas reuniones tienen tanto sentimiento y tanta intimidad que compartimos, que como dirían los muchachos, es un voltaje muy alto. Yo no sé si voy a ser capaz de leer lo que escribí, pero bueno, son ustedes y aquí estoy. Carta al papá. Esta carta es tan corta que más bien parece un telegrama. Tiene remitente, pero no destinatario. Por esas cosas de la vida, yo crecí viendo que todas mis amigas, o por lo menos la gran mayoría, tenían papá. Y era un señor casi siempre muy serio y a veces medio sonreído, pero sin duda el que inspiraba seguridad, respeto, amor y a veces suspico en sus familias. Me imagino que cuando pregunté a mi madre por ese mi papá, la respuesta debió ser satisfactoria para mi edad, porque nunca pregunté más y seguí tranquila con mi vida
y mimos de hija única de mi madre. Y como en alguna ocasión comenté, éramos ella sola luchando para salir adelante con su muñeca y esta muñeca con ella para toda la vida. A lo largo de los años, sin duda, me di cuenta que el papá, además de la semillita, es necesario para muchas cosas, para aprender a montar en bici, para que lo alce a uno bien arriba, para sentir ese amor y fuerza y seguridad que en general ofrecen los papás a su familia. Por eso siempre tuve claro que mis hijos debían tener papá. Pero a pesar de no tenerlo, fui feliz y aprendí a leer, a montar en columpio, aunque no en bici, a no tener miedo en las noches y a muchas cosas más que también las mamás enseñamos y siempre me sentí tranquila. Créanme que a pesar de no medir más de 1,5 metros, ella podía ser también un general y decía siempre la última palabra. Hoy pienso que tan distinta hubiera sido mi vida con un papá y seguro ambos nos perdimos de muchas cosas buenas. Pero bueno, postdata, papá, gracias. Gracias por esa mamá maravillosa que ha sido además el mejor papá del mundo. ¡Qué belleza! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bello, muy bello. Lo que refleja historias de muchos. Gracias. Gracias, Ro. Muy amable. Tiene la palabra Julio Hidalgo. Julito, te escuchamos. Libera tu micrófono. Ahora sí. Adelante, Julio. Querido papá, tomo de ti la vida toda entera, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y la honro, y la pasaré como tú lo hiciste a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Te tomo como mi padre y te pido tomarme como tu hijo. Tú eres el verdadero para mí. Tú eres el grande, yo el pequeño. Tú das, yo tomo, querido papá. Me alegro de que hayas elegido a mi mamá. Ustedes son los únicos para mí, solo ustedes. Les agradezco todo lo que hicieron por mí. Y espero que donde estés, Dios te bendiga y te pueda recompensar por mí y por mis hermanos. Gracias. Gracias, Julio. Qué belleza. Muchísimas gracias por tu carta. Te inscribiste desde el comienzo. Muy amable, Julio. El siguiente es Alfredo Cortés, amigo desde Alicante. Libera tu micrófono, Alfredo. No, todavía no. No te oímos. ¿Dónde? ¿Ya? Ahora sí te oímos. Vale. Buenas noches, buenas tardes a todos. Decía el gran poeta chileno Gonzalo Rojas lo siguiente: entonces me aparté de todo y me marché a las cumbres de Atacama en búsqueda de mí mismo, como son todas las búsquedas, o en búsqueda de mi padre muerto, que casi siempre es uno mismo. Y Paul Auster, el gran escritor norteamericano, decía: uno no deja de ansiar el amor de su padre ni siquiera cuando es adulto. Bueno, ahora sí voy yo.
a mi querido padre. El tiempo de las cartas pasó hace mucho tiempo. Pasó mi llegada al Mortiño y después de 4 años, en noviembre del 59, pasó mi llegada a La Ceja. Pero de lo que más me acuerdo es cuando a los 2 años, el 8 de diciembre de 1961, te recibí a ti, mi querido padre, con mi madre, en las puertas del noviciado, porque había llegado a celebrar mis votos perpetuos. La verdad, me importaba más ver a mis padres que cualquier otro sentimiento religioso. Pero lo que nunca ha pasado, ni pasará nunca, es tu presencia constante en mi vida. Lo sentí de niño cuando me llevabas muy temprano a ver las hortalizas que tenían los chinos en un barrio de Barranquilla que se llamaba Las Delicias. Y cuando íbamos al mar y me quedaba extasiado ante el baile lejano y profundo de las olas. Cuando fui por primera vez al río y mi corazón se llenó de confusión y asombro, porque ya no supe qué me gustaba más, si el Caribe o el Magdalena. Pasó también aquella primera semana de octubre de 1967, cuando volví a mirar atrás y resolví recoger mis pasos y volver a nuestra casa en Barranquilla. Al principio, padre, estuviste más callado y taciturno que nunca, hasta que empezaste a traerme regalos, máquina fotográfica, libros para la universidad, cigarrillos y un corte de lino blanco para que tuviera un vestido elegante en la lejana Medellín. Hasta que en el mes de agosto del año siguiente, 1968, ya tu corazón no resistió más, lo mismo que le pasó a tu padre español, aquí cerca de donde vivo yo hoy. Bueno, él murió en Barranquilla también. De todas maneras nos tenemos que morir, fue quizás tu última frase, y tuve que callar muchas palabras que deseaba compartir contigo. Palabras que solo caben en mi memoria. Que no necesitan ser escritas, menos ahora, como cuando huye el tiempo mientras hablamos, como decía el poeta latino. Son palabras marcadas por el agradecimiento, por haberme dado la vida, por tu dedicación al trabajo y por haber amado a mi madre como solo tú lo sabías hacer. El tiempo de las cartas ha pasado, pero si escribiera una lista con todo aquello de lo que no hemos hablado mi padre y yo, llenaría 2 libros. Un abrazo. Qué belleza. Qué poeta eres, Alfredo. Qué belleza. Qué lindo, qué lindo. Siguiente es Bernardo Nieto. No sé si Bernardo ya se conectó. Bernardo, ¿estás ahí? Libera tu micrófono, Bernardo. Sí, soy Darío. Dale. Acabo de llegar, espérame un momentico. ¿Quieres que la ponga? La tengo aquí en el computador que alcancé a llegar. Espérate, Dale. apago el celular. Y listo. Bueno. Cuadros de artista en el taller de un orfebre. Hola, papacito. Yo tengo que decir que tuve en ti un gran papá, trabajador, honrado, exigente y deseoso de que tus hijos fuéramos también honrados y decentes. Por eso nos entregaste tu vida, tu arte y tu fe. Hoy, años después de que te uniste a la eternidad, escribo estas notas
con algunos recuerdos y enseñanzas de tu trabajo que se han quedado en mi corazón. Trataré de describirlo sucintamente, mirando como adulto lo que presencié con mis ojos infantiles, colado en tu taller de orfebre. Aquí no se agota mi recuerdo de lo que nos enseñaste. Quedan en la memoria y en el tintero tu devoción por mamá, tu ilimitada generosidad con los sin techo y sin pan, tu enorme corazón que acogió a Dios sin preguntas, con la fe sencilla de quien dio por hecho su amorosa presencia en cada uno de tus pasos, hasta cuando pude acompañarte en las últimas avemarías del rosario que rezamos juntos en tu lecho de muerte. Primer cuadro, la plata martillada. Recuerdo verte enterrando y acuñando con maderas en un viejo tronco de roble, un grueso clavo de acero coronado por una bola reluciente sobre la que apoyabas las piezas de plata. Sosteniéndolos sobre el cabezal con sumo cuidado, dabas vuelta a la jarra o a los vasos del precioso metal mientras los golpeabas con delicada destreza, dejando en su superficie pequeñas marcas redonditas que embellecían la pieza y la convertían en una obra de arte. Todavía resuenan en mis oídos los golpecitos del martillo, sus tintines metálicos y persistentes, con los que le dabas un aspecto corrugado y ondulado a la lisa y fría lámina. Esas piezas te las encargaban los dueños de las finas platerías de la carrera sexta con calle 12 en Bogotá, hoy desaparecidas. Me encantaba ver cómo avanzaba la fila de las marcas redonditas sobre la superficie de la jarra o del vaso. Tenías un paño para enjugar el sudor de tu rostro. A mitad de la mañana, mi mamá te acercaba un vaso de masato hecho en casa, o un agua de panela y una almojábana para refrescar la garganta y devolverte las fuerzas. Era un trabajo bello, pero lento, tedioso y exigente. Pesabas cada pieza en la balanza que conservo conmigo y anotabas su peso y su precio en un cuaderno. Cuando el bello juego de bandejas, poncheras, platos, jarros, pinzas, fruteros, baldes y vasos de plata estaba brillado y pulido, salías a entregar el trabajo de la semana. Con el producto de tus manos y de tu corazón, mantenías a toda tu familia y nos mostrabas que para crear belleza había que golpear diestra y amorosamente el metal. Gracias porque nos diste vida haciendo arte, por tu cuidado al golpear y porque hiciste de cada uno de tus hijos una obra de arte. Gracias por tu corazón de artista que llevo guardado junto al mío. Segundo cuadro, la prensadora de plata. Ya de adulto, hice un programa de televisión sobre el arte de la plata. Por referencias de viejos conocidos tuyos, visité lo que quedaba de la sede de Orfebres Unidos S.A. Y allí me mostraron el cuadro de los fundadores. Me emocioné mucho cuando vi tu fotografía entre los artistas que iniciaron esa sociedad. Me mostraron cómo funcionaba la prensadora que recibía lingotes de 1 kilo de plata pura a base de la presión que ejercían 2 enormes rodillos metálicos sobre el lingote mientras giraban sobre él lentamente. Lo convertían poco a poco en una fina lámina de plata de 50 o 60 centímetros de ancho, 1,5 metros de largo, más o menos, y 3 milímetros de grueso. Entonces recordé que llegabas a tu taller cada semana, al comienzo de cada semana, con una sencilla bolsa de tela gruesa en la que llevabas las láminas de plata amarradas con alambre. Allí, entre esa bolsa discreta, escondías un tesoro que valía millones y que pasaba desapercibido
a los ojos de cualquiera en el transporte público. Sí, en un bus urbano. Ahora entiendo por qué nos decías que a las personas, a los tesoros y a las cosas más queridas hay que llevarlas en el corazón, con el cuidado y la discreción con que llevabas la preciada plata, oculta en la simpleza de una bolsa de tela. Solo en el corazón sabe uno quién es y en dónde está su verdadero tesoro. Allí donde está tu tesoro, también está tu corazón. Tercer cuadro. El torno y el señor Zapata. Producir cualquier objeto de plata martillada, con molduras soldadas en sus bordes, exigía seguir un proceso en el que intervenían varias personas. Con un compás metálico, tú marcabas en la lámina de plata la circunferencia y su centro. Luego, la cortabas con tijeras de acero, fuertes y afiladas. Después, los discos de plata eran blanqueados con un ácido del que nos mantenías alejados por los efectos dañinos de sus vapores. Ese trabajo lo hacías tú, a veces con mi mamá y también con el joven auxiliar que contratabas. Después de blanquearlos, se lavaban los discos con abundante agua corriente. Al terminar de blanquearlos, llamabas a tu amigo tornero, el señor Zapata. Con el torno aún apagado, don Mario centraba y fijaba el disco de plata. Protegiendo sus manos con unos viejos guantes de cuero, acercaba el cabezal de acero hasta tocar el centro del disco y lo apretaba firmemente contra el molde de madera de roble que iba a usar. Aquí debo decir que los moldes los diseñaba mi papá y los mandaba a hacer. Luego de que estaban hechos, se usaban para producir todas estas cosas que ya mencioné. Encendía el señor Zapata el motor que producía un fuerte ruido y el torno empezaba a girar. Para evitar que el disco se rajara, el señor Zapata lubricaba el disco y el molde de madera con grasa sólida y usando las barras de acero terminadas en curvas y en formas diferentes, empezaba a doblarlo poco a poco. Apoyaba con firmeza y destreza la barra sobre el disco de plata. Y lo que antes era un blanco disco metálico, poco a poco se convertía ante mis ojos en un vaso, un plato, una copa, una ensaladera o un frutero, aún inacabados. Con una barra afilada, eliminaba los excesos. La viruta de plata que caía al piso se recogía luego para ser fundida nuevamente. No se desperdiciaba nada del metal precioso. Luego, se soltaba la pieza doblada y se iniciaba el proceso con otro disco. El señor Zapata hacía esta labor porque era alto, fuerte y porque hacía muy bien esa tarea. A ti, con tu 1,53 m de estatura y tus piernas desiguales, tus amigos te llamaban el cojo nieto, te hubiera tocado pararte sobre un escalón, poniendo en peligro tu estabilidad. Eso no brindaba la seguridad que se requiere para hacer la fuerza requerida sobre la lámina con todo el cuerpo. El señor Zapata siempre fue tu buen amigo y un apoyo para darle forma a tu creación. Y le pagaste cada vez con justicia y oportunamente. Gracias, papacito, por enseñarme que la obra de arte de mi propia vida la lograré hacer con el apoyo y las habilidades y los conocimientos de otros, mis amigos, que caminan conmigo por el mismo camino y hacia el mismo destino. Paso a la página y comienzo a escribir un nuevo capítulo de mis recuerdos contigo. Qué belleza, Bernardo. Qué linda, linda, linda. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, sigo yo, pero antes quisiera hacer una pequeña introducción porque les quiero contar un poquitico quién era brevemente mi padre para que me entiendan.
Él era el hijo menor de una familia de 13 hermanos, que sobrevivieron 7. Su padre, mi abuelo, era de una familia de educadores y de poetas de la época. 3 hermanos, Francisco, Isaías y mi abuelo Paulino, viajaron desde Cali a comienzos del siglo XX en una misión del gobierno de Colombia hacia la República de El Salvador para ayudar a fundar la educación pública de ese país. Mis tíos abuelos se quedaron en ese país, mi abuelo se casó con una salvadoreña, tuvieron la mayoría de los hijos en ese país, viajando de regreso mi abuela embarazada con su último hijo, mi padre, en su barriguita para él nacer en Cali. Fue contador, banquero de la Caja Agraria, superintendencia bancaria y muchísimos años trabajó en el Banco de Bogotá, donde fue subgerente en Cali y luego gerente de sucursales en Bogotá. Nosotros siempre pasábamos vacaciones escolares y fin de año en Cali, visitando a la familia. Desde que yo nací, y toda mi vida creo, estuvieron mis papás prácticamente separados, él en Cali y nosotros en Bogotá, por causas ideológicas y de personalidades. Algo importante, fue un liberal furibundo. Me llamo Darío, pues él fue secretario de Darío Chandía. Los echaron con sus hermanos del Colegio de Santa Librada de Cali por revoltosos, y luego fue masón convencido, llegó al grado 33 y fue gran maestro de la Logia de Occidente en Cali. A pesar de ir contra sus principios, me firmó a los 20 años la carta autorizándome a entrar a la Compañía de Jesús. Yo tenía menos de 21, tenía que tener permiso, advirtiéndome que no me visitaría jamás, pues para él, además de ser anticlerical, los jesuitas habían mandado asesinar al general Uribe, precursor del socialismo liberal en Colombia, al frente del Colegio San Bartolomé en el Capitolio. Luego, la vida nos fue acercando cada vez más dentro y fuera de la compañía. Me visitó en Santa Rosa y el último año de su vida, 1992, estuvo casi totalmente con Pili y conmigo en nuestro primer año en los Estados Unidos y en el nacimiento de nuestro primer hijo, Santiago. Al regresar a Colombia, luego del 5-0 del juego de Argentina y Colombia, donde se agitó demasiado, a sus 84 años murió en Cali. Allí escribí esta carta con el dolor que me embargaba y la leí en su funeral, sin curas que me había pedido, que prácticamente dirigí con mis hermanos y también su logia masónica que me pidió hacer un homenaje. En la muerte de mi padre, Cali, septiembre 13 de 1993, hace 30 años va a ser. Viejo, mi querido viejo, acabo de saber que te nos has adelantado y que la vida física, ese inmenso don que siempre te acompañó, ha sido sustituida por esa permanencia eterna en el alma de quienes te adoramos. Hoy estamos todos llorando compungidos porque has dejado de brillar en esa paz y esa bondad que tanto desplegaste durante tu vida y que ahora es nuestro más precioso tesoro. Te vas adelante en el más allá a reunirte con quienes adoraste y ahora te reciben para compartir esa vida otra que nunca termina. Nos dejas un legado inmenso a tus hijos de honestidad a toda prueba, de sencillez y simpatía, de rectitud y de bondad que te hizo amar siempre la vida en todas sus formas de amor. Has recorrido esta etapa de tu existencia con la mente abierta y limpia de un gran liberal en pleno sentido de la palabra. Tu infancia y tu juventud vibraron con las ideas de los grandes caudillos. Tu madurez y tus años dorados siempre encontraron en ti al pensador ágil y certero, al político fiel y responsable, al enamorado de su tierra, de su gente, de nuestra nacionalidad. La victoria de los nuestros y tu invariable vibración por esa Colombia sana y limpia que tanto amaste, te colocó en el umbral de una nueva vida y hasta podríamos decir que diste tu vida por una emoción para tu tierra. Nos deleitaste siempre con el suave arrullo de tus versos que embrujaron a quienes tuvimos la suerte de escucharte. Por esa patria que tanto amaste, quisiste volver nostálgico luego de que hijos ingratos de la violencia te hicieron huir apresurado. El destino quiso que permanecieras aquí para que aquí, en tu Cali querida, reposaras para siempre y desde aquí pudieras contemplar para siempre tu memorial querido y añorado
que te vio descubrir el mundo y al que tantas veces regresaste en busca de inspiración. Qué dicha haber compartido contigo tantos momentos bellos de la vida. Qué dicha haber recibido de ti tantos y tan preciosos regalos de amor, de generosidad, de ternura y sinceridad, de responsabilidad y de cumplimiento con el deber. Tus hijos aquí reunidos, tus amigos, tus familiares, aprendimos tanto de ti que hoy te queremos despedir para este viaje sin retorno, para el que partes con tus maletas cargadas de realizaciones sólidas, simples, pero profundas y sinceras. Tus ideas y tu compromiso con tus causas te llevaron muchas veces a enfrentar peligros y a resistir preconceptos. Tu dedicación a la vida del espíritu y a sus inquietudes nos colocó una vez en caminos aparentemente separados, pero bien pronto los dos comprendimos que estábamos unidos en la consagración al servicio de los demás, a la causa de los menos poseídos, a la justicia social. Con todos tus hijos fuiste el padre serio y firme en quien encontramos siempre la palabra certera, el consejo recto, el soporte oportuno. La vida nos separó de ti en ocasiones, pero siempre nuestro reencuentro fue mejor. Te fuiste de mi casa porque querías volver a tu tierra y tu corazón gemía por la infancia, como buscando en esos pequeños el cariño sincero y puro que no tiene condiciones. Pachín, hoy lloramos todos juntos porque tu cabeza blanca, siempre alegre y cargada del apunte cómico, no nos deleitará más con esos versos picantes, con las historias de fábula infantil o con el juego retozón de chispa encantadora. Dejaste en todos los que te queremos una huella maravillosa de bondad, de cumplimiento del deber, de amor por la vida. Estamos tristes, sí, porque la vida ha llegado a ti a pedirte tu cuota de transformación para iluminarnos de otra manera. Todas las religiones del mundo que tanto te inquietaron nos hablan de esa vida que existe y perdura cuando comienzas a vivir como tú lo has hecho. No has muerto. La muerte no existe para quienes como tú. La vida es un don, el optimismo es su señal y la sencillez una virtud. Hay muchos otros vivos aparentes que son muertos en el espíritu porque no aman como tú lo hiciste, no vibran con lo sencillo y puro como nos enseñaste a hacerlo, o no cantan al amor como tú lo has hecho. Gracias por la vida que contribuiste a darnos a quienes somos tus hijos de la carne y a todos los que se beneficiaron de tu contacto personal. Gracias por el amor y la dedicación que nos enseñaste. Gracias por tu paciencia y tu inteligencia, por tu paz e inspiración. Hoy vuelves a tu tierra del alma con un bagaje lleno de riquezas. Las del cuerpo y la materia quedan atrás. Las del espíritu te las llevas. Pues desde el lugar incierto donde estarás iluminándonos, nos las devolverás diariamente para seguir en esta senda que nos has preparado. Canta un ruiseñor en la mañana. Se oye la voz de un niño que acaba de nacer y al que arrullas en tus brazos cansados pero inmensamente tiernos. Esta casa que construyo en lejanos horizontes y a la que quisiste volver será un monumento a tu inspiración, a los momentos intensos que convivimos, a las largas conversaciones de dicha y fraternidad. Hoy estarás mucho más cerca de nosotros que lo que la vida te lo permitió. Hoy cantaremos con menos alegría, pero con más profundidad, porque has pasado por nuestra existencia y la has enriquecido y enaltecido para siempre. Vivir al lado tuyo fue un privilegio. Adaptarse a todo lo cambiante fue tu virtud. Transformarse para acompañarnos mejor y para siempre será tu misión de ahora en adelante. Viejo, mi querido viejo, ahora ya no caminas solo, te acompaña la eternidad. Gracias. Perdón. Bueno, se acabó el turno de los que teníamos preparado algo. Yo quisiera invitarlos a que conversemos un poco de esta hora y cuarto que hemos tenido de compartir algo tan sagrado como lo que hemos hecho, algunos con más fuerza que yo, pero quisiera, y de nuevo la pregunta es, los que quieran que lo que leyeron lo publiquen en el blog, lo publicamos. Los que no lo quieran no necesitan hacerlo. Reinaldo, adelante.
Alcancé a terminar mi escritico, pero te lo envié, que lo tenía listo. ¿Puedo leerlo? Dale, dale. Ok. Gracias a todos. Buenas tardes. Aquí sí me pongo a llorar como el amigo. Me disculpan. Recordado, papi, se me ha presentado la oportunidad de expresar mis sentimientos y recuerdos de quién fuiste como padre mío. Lo aprovecho para poner por escrito recuerdos de lo que fue mi experiencia de ser tu hijo y del rol que jugaste en mi vida. Te recuerdo como un hombre dedicado con ahínco a ser proveedor excelente de todas las necesidades básicas mías, de mis hermanos y mi madre. No recuerdo haber pasado un solo día en el que me haya tocado haberme ido a la cama con hambre, porque no había nada que comer en la casa. Fuiste un proveedor ejemplar que me dejó impreso en mi conciencia que si algún día tendría hijos propios, lo haría cuando pudiera darles todo lo que necesitaban para crecer sanos, bien alimentados. Un momentito. Para crecer sanos, bien alimentados, con una buena educación y nivel de responsabilidad personal que los haría conscientes de cómo comportarse en la vida de manera que le ofrecieran lo mismo a sus propios hijos. Lo logré y te lo agradezco porque al ver a mi hijo tratar a los suyos de esa manera, siento que tu esfuerzo floreció en los nietos, que he tenido el privilegio de abrazar, jugar con ellos, deleitarme en contarles cuentos antes de dormir, o tener una sesión de lucha libre sobre mi cama, como la corona del día. Recuerdos como estos nunca los tuve contigo, porque creciste en esa cultura donde el hombre no expresaba emociones ni sentimientos tan profundos, porque no era el macho estoico que es esperado por dicha cultura. Esa responsabilidad laboral que tuviste a lo largo de los 30 y más años de trabajo que llevaste a cabo, la aprendí desde muy joven y la apliqué en mis años laborales, logrando un nivel de profesionalidad que fue reconocida en todos los 6 países donde trabajé para la misma compañía hasta que me retiré de la misma después de 25 largos años de trabajo. Gracias de nuevo, porque esa tenacidad me la enseñaste con el ejemplo, que no necesité de discursos didácticos. Si bien tengo todos esos recuerdos de responsabilidad, los hay también de tu alegre y jocosa personalidad, que te hacía ser el centro de cualquier reunión de amigos. Unas carcajadas estruendosas creaban el ambiente de jocosidad que todos gozaban. Si me animé a aprender a bailar, fue también por tu ejemplo, que como buen costeño, tus piernas se movían con la gracia y agilidad de los que no necesitan más de 2 notas para lanzarse al ruedo. Y también tengo que agradecerte porque con tus limitaciones aprendí lecciones de vida que hasta el día de hoy me han servido. La primera, no dejar que la bebida se convierta en mi vida un requisito para expresar mi alegría y buen genio. Tu afición a la misma, celebrada por nuestra cultura, que apoya y estimula que sin alcohol no puede haber una reunión alegre y de sana expansión,
me permitió eximirme de esa dependencia, dándome la oportunidad de expresarme conscientemente, tanto en ideas como en sano humor. Me enseñaste también que, si se triunfa en la vida económicamente, no es para derrocharlo todo a manos llenas para impresionar a los supuestos amigos que se desvanecieron cuando te retiraste y no podías sostener el ritmo de gasto de ellos. Finalmente, aprendí que sin una vida interior que nunca realmente te la vi manifestar, verbal o por acciones concretas, me dio la pista que, sin ella, la vida se convierte en un vacío de alegría artificial, pero no plena como la que he experimentado hoy, precisamente porque aprendí esa lección que me ha dado una profundidad que no la cambio por nada. Gracias, porque de tu vacío interior me ha estimulado a encontrar una plenitud interior que quizás no la tendría sin esa enseñanza negativa. Gracias, papi. Porque sin haber sido quien fuiste, probablemente no sería yo quien soy hoy. Qué bello, Reinaldo. Qué bello, Reinaldo. Gracias, gracias. Te acompañamos y qué belleza. Se nos había quedado en el tintero Vicente Alcalá. Vicente, llegaste un poco tarde, pero entonces te tocó de último. Adelante, Vicente. Gracias, Darío. No te vemos, pero te oímos. Sí. Estoy en la clínica, entonces no puse imagen. Dale, adelante. Papá, te había escrito una carta, pero se me quedó en la casa, pues nos vinimos de improviso para la clínica. Ahora estaba leyendo sobre la oración y me di cuenta que es igual que escribirte, o mejor aún, hablar contigo. Tengo tantas cosas que decirte, pero tú ya las sabes y me las irás dictando. Hablar de ti es hablar también de la mamá y de los 5 hermanos, pues tú no eres tú sin la mamá y tus hijos. A la vez, ninguno de nosotros seríamos nosotros sin tu persona, tu presencia y tu legado. Hace poco me mandaron una foto tuya de joven y otra de la mamá, toda expresiva como siempre. Las reuní con un retrato de Manolo, mi hermano, que ya está contigo y con mamá. Así como te escribo, nunca puedo olvidar la carta que tú me enviaste a mí cuando me vine para Colombia. Esto es como el secreto de la laguna. Lo importante es el amor con que se recibe y el amor que se entrega. Como sabes, Carlos viajó a Londres por unos días con vistas a trasladarse definitivamente allá. La historia se repite conmigo, con Pilar y ahora con Carlos. Pero como escribí el otro día, lo mejor es que estamos unidos, aunque sea desde lejos. Más que lejos, es de otra manera, distinta, pero estamos cercanos, presentes, acompañados. Papá, gracias por todo y seguimos comunicándonos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Vicente. Que sigas mejorándote en la clínica, Vicente. Nos preocupa eso, pero... Gracias, sí, ya estoy mejor. Bueno,
Bueno, muchas gracias, Vicente. Bueno, ahora sí pasamos entonces al cierre y la idea es cómo nos pareció esta experiencia, qué aprendimos de todos, de la experiencia, de hablar de las experiencias de otros. Ahora sí, el que quiera comentar, levante la mano electrónica, la física. Si hay preguntas, si hay comentarios. Juan Laureano, adelante, te oímos. Gracias. Me ha parecido una experiencia demasiado hermosa oírlos a todos. Pienso que nos hemos enriquecido mucho de toda esta explosión de sentimientos y de historias. Realmente me he encontrado maravilloso, lo felicito. De parte mía, pues mi caso es muy similar al de otros. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Yo tengo 75, mi padre murió hace 70 años. Yo nací cuando él ya era un hombre mayor, porque soy el menor de 10, pero, y entonces uno trata de reconstruir por lo que los hermanos le cuentan, o alguna foto. Entonces hay una foto en que él está sentado en una silla mecedora, y estamos todos, y esa es como la imagen que yo conservo de mi padre. Cuando él murió, no sé si era la costumbre de la época, pero los 3 hermanos menores de los 10 nos enviaron a la finca de la abuela, que era en el campo. Yo realmente no tengo una memoria de él, fuera de la foto que uno reconstruye, pero quizá por lo que no estuve en la muerte de él, para mí, mi mamá era mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces, conozco un chico, un novio de mi hija, que dice que el papá se separó, y entonces alguna vez le preguntábamos si él no echaba de menos el papá, y él decía, es que uno no echa de menos lo que no conoció. Y la verdad creo que a mí en gran parte me pasa eso. Yo no puedo tener, es decir, yo sí me siento acompañado por mi madre, ¿no? Sí compartí mucho, pero con mi padre no. Pero bueno, no deja uno de agradecer la vida. Y alguna vez en un retiro de Maús que hice, un tipo salió a contar, les cuento la historia en un minuto, que él fue adoptado, pero cuando ya él estaba adulto, el abuelo adoptivo iba a repartir los bienes. Esto fue en Miami, y entonces le dijo al padre, le dijo, mira, yo no voy a darle nada mío porque no es hijo mío. Entonces él no va a entrar en la partición. Eso generó un conflicto gravísimo. Él terminó de pelear con su papá adoptivo y sufrió mucho tiempo. Entonces peleaba con su papá biológico porque lo había abandonado, y peleaba con el papá adoptivo porque también lo había abandonado por la cuestión de la herencia. Pero dice que a través de la reflexión él un día se puso a pensar y realmente vio que le debía la vida al padre biológico, y al padre adoptivo le debía todo el cariño, toda la educación, toda la familia que tuvo, y se reconcilió, y dice que con lágrimas se reconcilió con ambos, ¿no? Y gracias a eso él pues ganó tremendamente, no solo porque eliminó el rencor, sino que ganó 2 padres, En fin, ese era lo que quería comentar, pero les agradezco mucho. He disfrutado mucho oírlos, me ha enriquecido mucho. Muchas gracias. Gracias, Laureano, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bernardo, adelante. He anotado 4 cositas que me parecen muy importantes. La primera, nuestros padres están vivos. Yo siento que en las expresiones que alcancé a escuchar, ellos viven con nosotros, viven en nosotros. No están muertos, están aquí. Y así lo siento. Como en la película de Coco. Cuando uno revive lo que ha vivido, los muertos están ahí. No se han ido. Ninguno de nosotros está huérfano. Tuvimos y tenemos una familia. Y más aún, sin familia, qué triste sería la vida. ¿Por qué? Porque el amor y la experiencia del amor nació ahí, en el amor de nuestros padres, en el amor de nuestros hermanos, y eso es lo que le da sentido y belleza a la vida.
Es eso lo que yo siento en este momento. Me alegro mucho por estar aquí, porque bueno, somos amigos, somos de los mismos, y estas experiencias de filiación y paternidad y maternidad, por supuesto. Si escribiéramos una carta a nuestra madre, ¿qué cosas diríamos? Me alegro mucho por esta sesión. Gracias a Chucho por haberla inspirado y gracias a todos porque participamos contando lo más íntimo de nuestra relación con nuestros padres. Gracias, Bernardo. Y yo estoy seguro que todos, inclusive los que no dijeron nada, estaban pensando en cosas que se identificaban en la relación con sus padres, de unos, de otros. A mí me llama mucho la atención cómo es increíble que un grupo de 25, 27 personas, todos tenemos una historia diferente, todos tenemos un origen diferente, pero al final todos somos hijos, y esa es una de las cosas increíbles. Reinaldo y después Odiseo. Después de la emoción que me embargó, quisiera hacer una reflexión de lo que aprendí de todas las presentaciones del grupo. Creo que hubo una gama entera entre recuerdos muy vivos, muy agradables del padre que tuvieron algunos. Realmente se sintieron con una facilidad de expresar el amor, el cariño, las enseñanzas, los momentos más sublimes pues, que habían tenido. Y en el otro extremo también escuchamos los que vivieron una relación tensa con sus padres. Sin embargo, así como estaba Laureano ahorita expresándolo, creo que nos ha permitido, por lo menos a mí, tener un momento de hacer la reflexión y la pausa de qué fue lo que aprendí, qué me enseñó mi padre, por lo cual puedo estar agradecido. Y creo que de todas las presentaciones, no importa cuánta resentimiento hayamos tenido, o olvido o distanciamiento de nuestro padre, hemos logrado entender que ha habido en él algo invaluable de lo que nos enseñó y compartió, independientemente de las experiencias negativas. Así lo siento yo y creo que así lo experimentamos en el grupo. Gracias, Reinaldo. Lo que tú estás diciendo me hace pensar que de alguna manera nosotros sentimos que nosotros somos reflejo de nuestros padres en muchas cosas, queriéndolo o no. A veces uno como que no quisiera hacer lo que le criticaba al papá de uno, pero termina siendo uno parecido, y muchas veces lo contrario de lo que yo viví y que sentí y que creo que estaba equivocado, pues trato de serlo diferente, o fui diferente, o estoy siendo diferente. Odiseo, tienes la palabra, y después Jorge Luis. ¿Quieres leer mi poema? Libera tu micrófono, Enrique. Ya, listo. Bueno, yo comenzaría retomando las palabras de Ross, al hacer referencia a lo íntima que puede ser una reunión de estas, a la forma como cada quien abre su corazón, su historia, y logra abordar un calado tan profundo al comunicar esas experiencias, aprendizajes, dolores y tantas cosas que quedaron por decir, cada quien con su padre antes de partir. Bueno, yo me perdí en la parte de la reunión porque ni siquiera estaba seguro de poder asistir, y tampoco pude escribir algo. Sin embargo, de verdad que a todos y a cada uno les agradezco mucho por haber compartido, haberse dado el tiempo también de haber tomado y recordado esas experiencias y sacar de ellas a flor de piel lo que creían que podría también enriquecer al grupo. Admiro mucho, por ejemplo, los que entraron al Mortiño tan jóvenes, tan niños, separándose de su familia,
y hacer luego toda una vida en la compañía, de verdad que eso implica una ruptura muy, muy profunda y se necesita mucha fuerza, mucho coraje, tanto de quienes entraron a la compañía como de las mismas familias, de separarse de sus hijos tan jóvenes. Bueno, para mí bueno, nosotros en nuestra época, cuando ya no existía el mortiño, hacía mucho tiempo había desaparecido y que se entraba a la compañía, ojalá con algunos estudios universitarios, pues la diferencia es monumental con lo que podríamos disfrutar de nuestras familias hasta antes de dar ese gran paso a la compañía. Así que de verdad me emociona mucho poderlos escuchar y sobre todo que ya siendo algunos abuelos pueden poner ese espejo retrovisor y proyectarlo también hacia el futuro, como siendo padres y siendo al mismo tiempo abuelos. Así que algunas cosas que ahora me vienen a la mente. Recuerdo que cuando estaba en algún transporte, tenía 14 años, pensando en aquella época en qué iba a invertir mi vida, cómo la iba a aprovechar con tantas posibilidades que podría tener. Recuerdo mucho que, no sé cómo llegué a la conclusión de que a esos 14 años me dije, y fue tal vez una voz interna muy fuerte que me dijo, de pronto la mejor experiencia que uno puede hacer en la vida, que no la puede cambiar uno por nada, es ser padre. Y obviamente yo había renunciado a esa posibilidad entrando en la compañía firmemente, y cuando me retiré seguía convencido de que eso era lo que había que hacer. Y bueno, más tarde, muchos años más tarde, pues llegaron los hijos y en realidad pues, es un tesoro, un aprendizaje. Son grandes maestros y yo creo que ellos en realidad son los que nos dan las grandes lecciones de qué es ser padre. Así que muchas gracias a todos. Gracias Enrique. Y aprovecho para decirles que los que se quedaron con las ganas de escribir algo o que lo tienen en el tintero, es bienvenido, escríbanlo, lo publicamos en el blog. Yo creo que el blog es otra manera de hacer vivir una experiencia de paternidad bajo diferentes plumas a todos nuestros lectores, y estos temas generalmente son de un beneficio para las personas que lo leen muy grande, de manera que si quedaron con ganas, bienvenidos, aunque no lo hayan leído hoy, pero podemos publicarlo en el blog. Adelante nuestro editor Jorge Luis, adelante. Gracias, Darío. Bueno, lo primero es comunicarles que Luis Arturo se comunicó conmigo, está en una finca por ahí cerca de Bogotá, y no logró comunicarse y lo siente mucho, y saludos a todos. Lo segundo es también agradecimiento, porque yo tenía esa deuda conmigo mismo hacía muchos años y ustedes me han dado la fuerza y la oportunidad de hacerlo, a pesar de que ha sido duro, como ustedes han oído lo que... Pero esto me lleva a pensar que no me debo quedar acá. Quiero seguir escribiendo sobre esto porque quiero dejarle también algo a los nietos. Entonces, gracias por eso. Y una última recomendación que me parece importantísima. Acabo de leer el libro que se llama La figura del mundo. No sé si ustedes lo conocen. Juan Villoro, que es un escritor mexicano que yo admiro muchísimo, muy famoso. Y me ayudó a inspirarme muchísimo porque él comienza en el prólogo, no tiene mejor manera que definirlo, que el prólogo dice la dificultad de ser hijo. Entonces me parece bien interesante ese enfoque y por favor se lo recomiendo. Hay algunos capítulos están reproducidos, no está el libro completo, pero están reproducidos en internet. Juan Villoro, La figura del mundo. Gracias a todos. Gracias Jorge Luis, muy amable. Qué bueno, qué bueno. Acabo de darme cuenta que probablemente de todo este grupo, la única persona que tiene a su padre vivo es Estelita, ¿cierto? Realmente de todo el grupo, felicitaciones, y aprovecha para decirle todas estas cosas, Estela. Sí, eso es cierto. Creo que eso mismo estaba yo pensando, Darío. Dije yo, por lo que veo, nadie tiene el papá vivo, y yo sí tengo la fortuna de tenerlo. Mi papá cumple 90 años ahora el 5 de noviembre
y realmente está muy bien. Y lo más admirable es la memoria que tiene. Se acuerda absolutamente de todo. También, como Gabriel acabó de escribir su libro, que lo entusiasmamos a que escribiera la vida de él. Y fue muy lindo porque él lo tituló 9x7. Así es el título del libro, 9x7. Y todos empezamos, cuando empezó a decirnos 9x7, y todos decíamos, pero 9x7, ¿por qué? El día que nos lo entregó, ya entendimos qué era. Resulta con que, les voy a contar la historia. Él, cuando tenía, antes que faltara a la escuela, tenían que tener 6 años y tenían que leer, escribir y saberse en las tablas de multiplicar. Entonces, y si eso no se lo sabían, no los recibían en la escuela. Eran los 6 años. Entonces, mi abuelita a las 5 de la mañana se levantaba a moler el maíz para las arepas y lo despertaba a él a las 6 en punto, lo sentaba en un butaquito al lado de ella, de la máquina de moler, y empezaba a moler el maíz y empezaba a preguntarle las tablas de multiplicar. Siempre fallaba en la tabla del 9x7. Él no era capaz de aprenderse ese 9x7. Entonces él dice, eso me quedó tan grabado en mi mente que yo quise ponerle el libro así. Qué bonito. Entonces fue una experiencia muy linda. Bueno, él nos cuenta la historia de él, realmente es una historia muy linda, donde él tuvo que, a los 13 años empezó a trabajar, apenas llegó del seminario de Popayán, porque él tuvo 3 años en el seminario de Popayán, y a los 13 años resolvió salirse y regresar otra vez a Armenia, y empezó a trabajar y a estudiar contabilidad. Estudiaba en el día estudiaba contabilidad y por la noche llevaba varias contabilidades en varios almacenes en Armenia. Y así fue él desarrollando su vida. Después ingresó a Maicena, que la planta principal de Maicena, Estados Unidos la abrió en Armenia, y él empezó a trabajar en Maicena. Como a los 5 años de estar trabajando en Maicena, le dieron la oportunidad de traérselo a Bogotá a manejar la gerencia comercial de Maicena. Y mi papá en ese momento tenía 20 años, ya se había casado a los 18 con mi mamá, los dos son de la misma edad, y se vino a los 20 años a Bogotá con 2 hijos, ya estábamos, mi hermano y yo, nos vinimos para Bogotá los 4, y aquí logró trabajar 10 años más con Maicena. Lo iban a trasladar a Brasil, pero él dijo que no, que él definitivamente quería empezar su empresa sola, y inició su empresa, una fábrica de alimentos para animales, Tulipán. Fue exitosa, muy exitosa, era la 5ª compañía del país, después de Purinas, Finca, y debido a que en el año 86 a mi papá lo secuestraron, el M-19, a raíz de eso, él logró pagar su secuestro y logró salir adelante. Él mismo negoció su secuestro, porque a nosotros nos empezaron a llamar y mi mamá le contestó a los secuestradores, negocien con él. Entonces, él negoció su salida. Fue muy dura, muy costosa, porque la persona que estaba informando estaba dentro de la empresa. La persona que estaba informando toda la parte de contabilidad y todo, que formaba parte del grupo del M-19, estaba entre la empresa. Entonces, fue muy difícil la negociación, pero la logró. Él la logró, salió, pero siguieron llamándolo y ya empezamos fue con vacunas, y empezaron a darle ya información sobre los hijos, empezaron a dar información sobre los nietos, hijos nuestros, de Gabriel mío, y a raíz de eso él resolvió vender la fábrica. Y en el libro lo titula Me cortaron las alas, así se llama ese capítulo, porque él dice que en el momento en que salió del secuestro y siguieron molestándolo, él resolvió vender la empresa. Se la vendió a Pontegral de Medellín. Él tenía una relación muy buena con los de Pontegral, y cada vez que tenían problemas de materia prima o algo, ellos siempre
se ayudaban en todo, y si faltaba comida, ellos los unos se ayudaban con los otros dependiendo de la materia prima. La relación con ellos fue muy linda toda la vida, y Contegral quería abrir fábrica aquí en Bogotá, entonces le dijo que le compraban la fábrica, y así mi papá vendió la fábrica, y él contando todo ese relato de todo lo que él sufrió, pues como les contaba, nos dijo que el capítulo tituló Me cortaron las alas, porque él de ahí para adelante dice que él perdió la ilusión de trabajar y de luchar y de seguir adelante. Él se frustró, y pongamos una cosa que él nunca, porque él sobre el secuestro nos hablaba, muy poquito nos ha hablado. Ahora con el libro fue tanto lo que Claudia, mi hija, le insistió que nos contara cómo había sido el secuestro. Él logró como superar eso y contarnos cómo lo tenían amarrado con cadenas, cómo lo tenían en la oscuridad. Él salió al mes y él no era capaz de abrir los ojos porque no había tenido todo un mes de oscuridad. Bueno, fue una cosa muy terrible que realmente hasta ahora es que nosotros la venimos a conocer bien en detalle. Y a raíz de eso, pues ya mi papá ya empezó, pues fue tan duro mi papá vender la empresa, que al día siguiente que vendió la empresa, se levantó común y corriente y se vistió, se puso su corbata y todo. Mi mamá le dijo, ¿para dónde vas? Dijo, pues para la fábrica. No, pero si tú la vendiste ayer. Él le dio como una isquemia cerebral. En ese tiempo, pues el médico que siempre lo veía es Manuel José Rodríguez. Ustedes, la mayoría lo conocen, que es compañero de ustedes. Ahí mismo llamamos a Manuel José a la Clínica Santa Fe. Él se vino para la casa y lo mío no hospitalicémoslo porque lo que tiene es una isquemia por el estrés, y lo tuvo 4 días en la clínica, le hicieron exámenes de todo, realmente se recuperó perfecto. Y bueno, esa es la... Después, pues tuvimos un dolor, él tuvo ingreso, pues, mucho, incluyó mucho con oicos, y después ya pues fue la muerte de mi mamá, que fue muy dura, hace 14 años, y bueno, aquí estamos, él está muy contento, muy feliz, muy compartiendo con todos nosotros sus años, y muy bien de salud, que es lo importante. Qué bien, Estelita, qué rico, Tengo una felicitaciones. muy grande de tener a mi papá vivo y de estar al lado de nosotros. Aprovéchalo. Lo que dice Estelita es una cosa que yo estoy oyendo por ahí, que creo que algunos de ustedes, y hasta me han contagiado, en escribir una biografía, escribir una historia de nuestra vida. Yo creo que esa es una de las cosas. Yo me metí a hacerlo hace unas 2 o 3 semanas, y ustedes no se imaginan lo interesante que es sentarse y escribir daticos y cositas desde chiquitico, desde lo que uno se va acordando. Apasionante, recomendado, y los grandes escritores me imagino que ya lo han hecho, pero es una recomendación que refresca la memoria brutalmente. Hay una cosa que quiero decirles, el día que eligieron, que salió elegido el presidente Petro, mi papá se quedó mirando en el televisor y dijo, qué tristeza que ahora uno de los integrantes del M-19 que me secuestraron y acabaron con parte de mi vida, sea ahora el presidente que me va a mandar. Para él fue durísimo. Para él fue muy duro. Claro. Bueno, ¿algún otro comentario? Se nos está acabando el tiempo. Yo quiero agradecerles de todas maneras a nombre de todos los que participamos activa o pasivamente. Mi hermano quería levantar. Jaime, ¿querías decir algo? Libera tu micrófono. Me da mucho gusto que mi hermano aceptó la invitación de venir. Adelante, Jaime. Si vio la foto que le mandé. Vi una cosa, pero es que estoy aquí y no lo vi. Si puede pasar la foto de la camiseta que Daniel me mandó. Explique la camiseta, ¿qué quiere decir? ¿Alcanza a ver? Le mandé la foto para que la ponga ahí. Es que me queda muy difícil. ¿Ah, sí? Me queda muy difícil, sí. Es algo que le mandaron a mi hermano Jaime porque... Mi hija Daniel me dio esa foto. Ups. Un segundito.
Dice, some people call me Colombian, American. American. The most important, they call me dad. Algunos me llaman colomboamericano. Lo más importante es que me llamen papá. Los más importantes me llaman Ok. papá. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Jaime. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario, alguna adición? Bueno, les quiero agradecer muchísimo la paciencia hoy, la participación. Quiero invitarlos a la próxima semana que tenemos de invitado a Pacho Cajiao, que nos va a hablar sobre la importancia de la formación crítica en la educación frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Pacho ha estado preparando esta presentación. Ustedes saben, Pacho es un especialista en educación y quiere actualizarnos en la relación educación e inteligencia artificial. Muy invitados todos, pueden invitar a sus familiares y amigos interesados en el tema y ya les llegará la invitación. El 20 de julio, que es dentro de 15 días, para celebrar la independencia nacional y como todo el mundo estará de fiesta, no tendremos sesión. ¿Ok? Entonces, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, me alegra verlos a todos. Chao, felicidades. Gracias. Un abrazo Chao, para chao. todos. Muchas Chao. gracias. A todos. Gracias. Y gracias. Gracias a todos. Gracias a la participación de todos. Magnífica. Gracias. Hasta luego.